Bos días a todos e a todas. Ao longo desta mañá imos desenvolver este Talent at Work, unha xornada rabiosamente práctica deseñada para axudarvos no proceso de contactar con as empresas cando rematades os estudos. Sede, pois, benvidos e benvidas. Coa colaboración de Human Age Institute e de Universia, a Universidade da Coruña ofércevos a oportunidade de coñecer de primeira man algúns dos perfis máis demandados no mercado laboral e, sobre todo, de orientarvos sobre o mellor xeito de preparar a procura do traballo unha vez rematados os estudos. Coido, honestamente, que coas charlas programadas, cos talleres prácticos e máis cos asesoramento de profesionais dos recursos humanos podes completar unha xornada moi útil. Útil e necesaria para enfocar ben os primeiros pasos en procura dos futuros profesional para os que vos preparades no campus. Cando se trata de acceder ao mercado laboral, compre non deixar nada á improvisación. Aquí hai profesionais que vos poñerán sobre aviso o mellor camín. Desde a súa óptica práctica, por definición, explicarvos o mellor xeito de defender a vosa cualificación e a vosa disposición diante das propias empresas. É responsabilidade das universidades preparar o capital humano máis cualificado para darlle resposta ás necesidades da sociedade. É responsabilidade nosa preparar homes e mulleres para asumir responsabilidades profesionais exixentes, cualificadas e imprescindibles. Na Universidade da Coruña formamos titulados de primeiro nivel. Traballamos arreo para que teñades a mellor preparación, para que poidades desenvolver as vosas profesións nos distintos sectores productivos. Temos talento nas aulas e queremos axudarvos a abrirvos camiño en trasladar ese talento ao mercado, ao hábito laboral, Talent at Work. Temos unha inercia valiosísima e temos que axudar aos seus portadores e canalizar en postos de traballo. Por iso nos implicamos no futuro laboral dos nosos egresados. Non é esta unha responsabilidade esencial das universidades, como é ben sabido, pero sí que temos a obriga de achegar a nosa contribución para facilitar o tránsito dos campus ás empresas, administraciones ou entidades de outra índole. Nada máis por a miña parte, gracias en nome da Universidade da Coruña a todas as persoas que colaboran para facer posible este Talent at Work e estou segura de que a mañá será sobre todo útil. Ahora os voy a dejar con los mentores. A mi izquierda tengo a Lores Sala, directora de Human Age Institute, directora de Trabajo y Cultura en Manpower Group. Lores Sala es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Zaragoza y COAS certificada por la Escuela Europea de Coche. Además, ha realizado diversas formaciones de posgrado en diferentes escuelas vinculadas al mundo del talento y de las organizaciones. En la actualidad, Lores Sala forma parte del profesorado de la Universidad de San Jorge de Zaragoza, compaginado así su labor en el mundo empresarial con la docencia. El objetivo profesional de Lores Sala se centra en promover la importancia del talento como motor de crecimiento de las organizaciones, potenciando al mismo tiempo una visión holística del ser humano. Otro mentor, que también está aquí a mi izquierda, es Jorge Carretero, miembro de la Real Orden de Mérito Deportivo y medalla de bronce, vocal portavoz de la Real Federación Española del Fútbol, ideólogo y director del curso de directores deportivos de fútbol, ideólogo del programa de fútbol, medalla de mérito social penitenciario y otros, entre muchas más cosas. Bueno, pues buen días e grazas por acudir a esta convocatoria. ¿Sí? ¿Me oís bien? Y así también. Bueno, buenos días a todos. A mí me gusta estar lo más cerca posible porque me siento de alguna manera pues, más vinculada con el mundo universitario. Bueno, gracias por la oportunidad de estar con la universidad. Gracias a los representantes de las organizaciones que están con nosotros impulsando lo que es algo tan importante como es la empleabilidad de los jóvenes. Y gracias a todos vosotros. Tener aquí a más de 100 personas, 100 jóvenes que de verdad quieran saber cómo
se mueve el mundo del trabajo, que quieran saber cuáles son las competencias que hoy se requieren en las organizaciones, pues para mí también es una satisfacción. Hablábamos antes con Santiago Vázquez, director de Recursos Humanos, y también de mi quinta, que nos acordamos muchísimo cuando teníamos 25 años, 24 o 20 años. Y me acuerdo perfectamente, porque a mí me hubiera encantado saber en ese momento hacia dónde iba el mundo del trabajo, qué pedían las organizaciones hoy, qué tenía que hacer yo para hacer un trabajo que me hiciera feliz. Y que eso es lo más importante, y de eso Santiago sabe mucho. Ser felices. Y creo que nuestra responsabilidad desde el Instituto, como directora del Instituto, es también esta. Ser capaces de hacer un retorno a la sociedad, de dejar una huella a la sociedad y acompañar a los jóvenes como vosotros para acercar el mundo laboral al mundo educativo cada vez mejor. Poderos decir y acompañar hacia dónde va el mundo del trabajo, cómo es el mundo hoy, qué competencias se requieren, qué puestos se están demandando. Porque creo que es definitorio para vuestra vida, definitorio para saber exactamente cuál es el trabajo que tenéis que buscar, cómo os tenéis que preparar, cómo tenéis que buscar y de alguna manera cómo podéis pues, encaminar vuestro mundo, vuestra ruta laboral. Por lo cual me pongo mucho en vuestra piel y espero que lo que hoy vamos a compartir con todos vosotros os sirva muchísimo, porque siempre cuando hacemos algo, al final es ¿ha servido o no ha servido para seguir mejorando? ¿Vale? Bueno, pues como bien os decía, espera, ¿me podéis pasar a alguien la...? A ver, tengo aquí el... ¿Sí? ¿Me podéis bajarla? Human Age Institute nace hace 2 años. Nace con una doble visión. Por un lado, acompañar a las compañías a ser empresas humanistas en el sentido de poner al talento como motor de transformación. Y ese es un reto importante que emprendimos hace 2 años de la mano de los 10 mayores expertos en este país ligados a la holística del talento. Hoy tenemos la oportunidad y el orgullo de estar con Jorge Carretero, una de las personas que ha creído en el instituto, ha impulsado el instituto desde el primer momento, con una calidad humana excepcional y con una experiencia que luego os contará. Y que es así, y que es así. Y es verdad. Esto es verdad y esto es así. Esta es una de las iniciativas que hemos puesto en marcha desde el Instituto, acompañar a las compañías. Tenemos hoy pues, más de 400 que creen en la importancia del talento, que creen en la importancia de hacer ciclos de talento diferentes, atraer a las personas teniendo en cuenta su necesidad, desarrollar a las personas en función de las competencias que se requieren y asegurar que generáramos entornos donde las personas se quieren quedar con nosotros y quieren liberar el talento. Esto es una de las iniciativas o uno de los retos que hemos puesto en marcha hace 2 años. Y el otro reto es el por el cual estamos hoy aquí, que es justamente el que os avanzaba antes, es ayudar a hacer un puente, ¿no?, entre el mundo laboral y el mundo educativo y asegurar que podemos ofrecer la mayor experiencia de empleabilidad a los jóvenes de este país. De esa manera, con esa ilusión y con esa pasión que no falte, pues hemos tenido la suerte, ¿no?, y la oportunidad de acompañar a más de 4.000 jóvenes en este reto tan apasionante como es este, ¿no?, buscar el empleo que me haga feliz a mí, porque quiero insistir mucho en esto y en palabras de Juan Carlos Cubero, uno de los mentores del Instituto, lo importante es hacer lo que nos haga feliz. ¿De acuerdo? Bien, pues con esa ilusión estamos hoy aquí en este Talent at Work, de la mano también de Universia. Ellos también creyeron en el proyecto con nosotros, hemos firmado un acuerdo de colaboración y gracias a esto pues vamos a estar en más de 90 universidades en estos próximos años haciendo lo que estamos hoy, acompañándoos en este reto de búsqueda de empleo y de orientación profesional. Y le hemos llamado Talent at Work. Bien, ¿yo qué quiero contaros hoy? Bueno, yo quiero daros la bienvenida a Human Age. Diréis, ¿qué es esto de Human Age, no? ¿Por qué se llama Human Age Institute? ¿No? Que a veces lo tenemos tan metido ya que pues creo que es importante saber por qué le llamamos así. Le llamamos así porque desde Manpower Group, Human Age es una iniciativa sin ánimo de lucro impulsada por Manpower Group. Y desde Manpower Group tuvimos la oportunidad hace 5 años de compartir en el foro de Davos las tendencias que impactan en el mundo del trabajo. ¿Por qué lo sabemos? Porque tenemos un alcance global, hemos tenido la oportunidad de hablar con compañías de todos los sectores, en todos los rincones del mundo y de todos los tamaños. Y esto nos ha permitido identificar 4 tendencias que ahora os contaré y que esas tendencias hacen de verdad que, igual que hace pues, muchos años, ¿no?, la época del hierro, la edad de bronce, eran pues, épocas que se definían por la importancia del material en sí mismo, hoy podemos decir que el talento es lo que realmente mueve a las organizaciones. Y por eso le hemos llamado Human Age, la era de las personas y el talento. ¿Sí? ¿Ahora lo entendéis mejor? Pues esa es la razón de por qué le hemos llamado Human Age.
Y esto nos ha permitido decir que hemos pasado del capitalismo al talentismo. No significa que el capital no sea importante, claro que sí. Las compañías nos movemos gracias al capital, pero lo que tenemos clarísimo es que si no ponemos al talento en el centro, no seremos empresas sostenibles. Y esto es importante para las compañías. Esto es muy importante para las compañías. Por eso queremos decir que hemos pasado del capitalismo al talentismo. Bueno, ¿y qué es el talento, no? Bueno, ¿y qué será el talento? Que por talento también podemos entender muchas cosas. Me encantaría poder abrir debate, pero no nos va a dar tiempo, ¿no? Para preguntaros qué es para vosotros el talento. Entonces os voy a dar los deberes hechos. Tenemos la suerte también de contar dentro del Instituto con José Antonio Marina, probablemente muchos de vosotros lo conoceréis, es impulsor, filósofo reconocido nacionalmente, como sabéis, impulsor de la educación, y con él hemos definido lo que es el talento. Y talento para nosotros es inteligencia triunfante, inteligencia puesta en acción. ¿Y esto en qué se traduce? Pues se traduce en esto. El talento no solamente es conocimiento. Conocimiento unido con actitud, unido con compromiso, unido con una acción orientada a resultados y unido con aptitud. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué tengo yo de todo esto? ¿Qué me falta a mí? ¿Tengo conocimiento para llegar a donde quiero llegar? ¿Sí o no? ¿Qué aptitud tengo? ¿Y qué actitud tengo? ¿Cómo soy de proactivo? ¿Cómo soy de colaborador? ¿Qué iniciativa tengo? ¿Qué capacidad tengo para adaptarme al cambio? Eso es actitud. ¿Qué voy a hacer yo para conseguir lo que quiero? Independientemente de lo que pase a mi alrededor, ¿no? En coaching, esto Santiago lo sabe mucho también, en coaching hablamos mucho de víctima responsable. Una cosa es, bueno, el mundo, qué mal está, es complicado encontrar trabajo. Eso es situarte como víctima, como bien sabéis. Y esa es una opción muy libre. Pero otra opción muy diferente es ser responsable y ponerme en esta baldosa. Y es, sabiendo en el entorno tan complejo en el que estamos, porque lo estamos, ¿qué voy a hacer yo de distinto? ¿Qué voy a hacer yo de distinto para hacer lo que quiero hacer? Y eso es actitud. Y eso suma muchísimo. Muchísimo. Compromiso. ¿Qué es compromiso? Esto lo siento, pero lo voy a preguntar aunque no haya tiempo. ¿Qué es compromiso para ti? Sí. Dar lo mejor de ti. Me quedo con una que es importante, que es dar lo mejor de ti. Eso es comprometerte. Es poner la voluntad y la intención de hacer y dar la mejor versión de ti mismo. Que no siempre la vas a dar, porque tenemos muchas, pero tener la voluntad y la intención de querer hacerlo. Y esto es fundamental. Luego veréis qué piden las compañías hoy. Y lo primero que piden, con mucha diferencia, ¿sabéis qué es? Compromiso. Compromiso con el proyecto. Yo tengo la oportunidad también de ser directora de Talento y Cultura en Manpower Group. Y tengo un equipo fantástico de personas y entre ellas tengo una persona que se dedica a selección, por supuesto. También incorporamos personas diariamente. Y esto lo buscamos muchísimo. Claro que el conocimiento es importante, claro que sí. Pero si no tenemos actitud, si no tenemos compromiso, no sirve. Y más hoy, en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y este es el mundo en el que estamos. Por lo cual, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero situarme como víctima o quiero ser responsable de mi propio camino, independientemente o con el entorno que tengo? Y esto es lo que se va a notar en una entrevista de trabajo. Vuestra manera de posicionaros allá. ¿Sí? Acción orientada a resultados. José Antonio Marina dirá que no se nace con talento. El talento se promueve, se cultiva. ¿Y esto sabéis de qué depende? Luego Jorge os lo comentará muchísimo mejor que yo. Esto es disciplina. Disciplina y disciplina. El mejor futbolista es disciplina y disciplina. Y rigor, y rigor, y rigor. Nadie nace aprendido. Ni nadie es excelente porque nace así. No. Tenemos unos deseos, tenemos una pasión, tenemos unas habilidades, pero depende de todo el compromiso, el rigor y el esfuerzo que yo quiera poner ahí para que las cosas pasen. Las cosas pasan porque yo hago que pasen. Porque yo hago que pasen. No lo olvidéis. No lo olvidéis. Yo llevo 21 años trabajando en Manpower Group. Lo contaba antes a mis compañeras de Manpower Group, que están aquí de voluntarias de Humanist Institute.
Y recuerdo cómo empecé de azafata en una feria. Empecé de azafata y pensé, me gusta este mundo, quiero trabajar en esto. Y fui a la empresa y propuse mi candidatura. Les dije por qué quería trabajar. Y estando en Manpower Group ha habido oportunidades de trabajar en distintos puestos, pero también he ido a contar lo que yo quería hacer, porque creía que podía aportar. Pues es un poco, seguramente me faltaba muchísimo conocimiento y me sigue faltando, segurísimo. Pero hay que tener actitud, ¿no? Y pasión por lo que uno quiere hacer. ¿Sí? Vale, sabiendo que esto es talento, ¿os ha quedado claro? Importante las 5 palabras. ¿Cuáles son las tendencias del mundo del trabajo, ¿no? Cuando os decía antes por qué hemos decidido que el talento tiene que ser el motor de transformación, por qué hemos identificado estas tendencias del mundo del trabajo. Y son las que son, es decir, no son elegibles. Estamos en este mundo, en la era de las personas en talento, en un mundo VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Tendencias que tenemos: sofisticación de los clientes o aumento de la complejidad de los clientes, desajuste de talento, elección individual y revolución tecnológica. Son las 4 grandes tendencias que impactan hoy en cualquier compañía y en cualquier organización, sea del tamaño que sea. Cuando tenemos la oportunidad de contar esto también como os decía, ¿no? A compañías de cualquier sector, hacemos así. No, pues es que es verdad, es que estamos todos en lo mismo, tenemos los mismos retos. Tenemos los mismos retos. ¿Y esto qué hace? Que sabiendo que son los retos que tenemos, ¿qué vamos a hacer con el talento para que podamos tener el que tenemos y quiera trabajar con nosotros? Bien, aumento de la complejidad del cliente. ¿Sabéis qué pasa? Cuando yo empecé en Manpower Group hace 20 años, ¿sabéis lo que hacía? Pues alguna vez, de vez en cuando, una empresa me pedía puntualmente un puesto para 2 o 3 días, cualificado o no. Esa era nuestra responsabilidad. No había más peticiones de los clientes. ¿Sabéis lo que nos piden hoy? Yo tengo compañeros aquí. ¿Sabéis lo que os podrían contar mucho más? ¿Sabéis lo que nos piden hoy? ¿Cómo podemos encontrar ingenieros para trabajar en Polonia? ¿O cómo podemos externalizar la parte de prácticas en determinados puntos del mundo? ¿O cómo podemos hacer para impulsar el liderazgo de todas las plantas que tienen en Marruecos? Fijaros las distintas necesidades que tienen las compañías hoy, y eso hablo desde nuestra propia experiencia. ¿Qué significa esto? Como las necesidades de nuestros clientes cambian, el talento que necesitamos también cambia. Y tenemos que ser capaces de buscar personas con las habilidades y conocimientos y actitudes que sean capaces de dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes hoy. Esto es sofisticación de los clientes. Desajuste de talento. Desajuste de talento es algo tan paradójico como que en una misma compañía se te puede dar 2 circunstancias. No tener personas en el mercado que tengan las capacidades, los conocimientos y las habilidades que necesites para poder hacer tu producción, y al mismo tiempo tener personas que no tienen esas competencias, habilidades y conocimientos. Y ahí se da un desajuste de talento. No tengo lo que necesito y no encuentro lo que necesito. Y esto es una realidad también hoy. Y las compañías tenemos que ser capaces de ajustar esto. ¿Qué hacemos para atraer? ¿Qué hacemos para encontrar a las personas con ese talento necesario para dar respuesta a nuestros clientes? ¿Y qué hago para desarrollar a las personas que tengo para dar respuesta al conocimiento, a las habilidades que necesito para dar respuesta a mi cliente? Y esto es lo que tenemos, desajuste de talento. Quiero compartirlo porque me parecía interesante, ¿no? Las lecciones del foro de Davos de este año, de febrero de 2006. Y fijaros, decía, el 35% de las habilidades necesarias no serán tan prioritarias en los próximos años. Fijaros si cambia rápido el mundo. El 65% de los niños de primaria, yo tengo 2, el 65% de los niños de primaria van a trabajar en profesiones que hoy no existen. Es increíble. ¿Os parece mentira que pueda cambiar tanto el mundo? Pues sí, cambia y así de rápido. En el Foro Mundial se anticipaban pérdidas de 5 millones de puestos de trabajo y se van a generar nuevos puestos de trabajo ligados a las profesiones STEM, ingeniería, matemáticas. Y además destacaba los perfiles que más se van a demandar, especialmente ligados a análisis de datos, los Big Data y a roles comerciales. Esto es un reto que probablemente vosotros también vivís cada día cuando estáis estudiando, la cantidad de información que tenemos, ¿no? Y cómo hemos de gestionar esa información cada vez de manera más ágil para tomar decisiones cada vez con más información y probablemente con mayor incertidumbre. Por lo cual, ¿qué necesitan las compañías? Personas expertas en gestionar esa cantidad de información, el Big Data. Esa es una de las tendencias importantes hoy. Se hablaba en Davos de la 4ª revolución industrial.
con 2 puntos importantes. Lo que os avanzaba antes, la importancia de la tecnología, fundamental. Se habla como decía esto, ¿no? Se multiplica la tecnología, hay mayor interconexión y esto, vosotros que sois muy jóvenes, ya lo estáis haciendo en vuestro día a día. Y el auge de la inteligencia artificial, ¿no? Se acentúa además la importancia del talento y a mí me gusta escuchar esto, ¿no? Y lo hablábamos con Jorge viniendo, ¿no? La tecnología es absolutamente vital para ser sostenibles en el mercado de trabajo en el que estamos, absolutamente vital. Pero que no os quepa duda que si no hay talento detrás que mueva esa palanca no sirve de nada, no sirve de nada. Hay que complementar talento con tecnología. Talento entendido como os comentaba antes, ¿no? Conocimiento, actitud y compromiso. Decían en Davos, ¿no? Que el mercado laboral ha cambiado, por supuesto, y las competencias que más iban a requerir eran inteligencia emocional, colaboración, innovación, capacidad de aprendizaje ágilmente y liderazgo. Capacidad de aprendizaje, como bien dice José Antonio Marina, el learning agility. Tenemos que tener la disposición a estar aprendiendo continuamente y cada vez de manera más ágil. No vale decir esto ya lo sé o esto no me interesa, porque quedarás fuera del mercado anteayer. Tenéis que tener la capacidad y la curiosidad permanente de aprender, porque todo suma, absolutamente todo suma. Y el mundo cambia muy rápido y las necesidades cambian cada vez más. Por lo cual, si algo os puedo decir, aparte de todo esto, es curiosidad por aprender. Curiosidad por aprender. ¿Qué buscan las empresas? El año pasado tuvimos la oportunidad de hacer por segunda vez el estudio EPICE, que lo hemos hecho con la COE y con la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, y allí pudimos ver 2 cosas. Los 20 puestos más demandados en España durante el 2016, y las 20 fortalezas o puntos que priorizan las compañías para lograrlo. Está muy pequeñito, pero os lo resumo. Prioridades, puestos ligados a tecnología, puestos comerciales e ingeniería. Son las prioridades que las empresas en este estudio nos priorizaban. ¿Y qué valoran las empresas? Que esto creo que es todavía más importante. Os lo he querido poner así de bonito porque quiero que os quedéis con la imagen, ¿eh? Esto es lo que demandan. Compromiso, en primera posición, lo que más. Y tú decías muy bien antes lo que significaba el compromiso. No os olvidéis de esto, ¿no? De cada vez daros cuenta qué nivel de compromiso tengo, qué me falta para estar más comprometido, qué tendría que pedir para estar más comprometido, qué puedo dar yo para hacerlo. Compromiso importantísimo. Gestión del cambio. Os lo acabo de comentar, el mundo cambia tan ágilmente que si no estamos preparados a ser capaces de trabajar hoy aquí y mañana allá y ya está bien, no sobreviviremos al cambiante mundo en el que estamos, ¿no? Iniciativa. Muchísima. He pensado que. Yo siempre en el equipo digo, a ver, quiero que vengáis con la frase he pensado que. Porque la iniciativa y la innovación no depende del departamento de innovación para nada. Eso va, cada uno donde está trabajando en su puesto, cada día puede innovar. Y cada día puede tener una iniciativa distinta para hacer las cosas más ágiles, para hacer las cosas mejores, para aportar un valor diferente cada día. Y además nos permite mantenernos vivos, que creo que todavía es más importante. Cuanto más tengamos la actitud de aportar, de innovar, de arriesgarnos, de colaborar, más vivos nos vamos a sentir. Y más vamos a disfrutar. ¿Y de qué se trata? De ser felices. Se trata de disfrutar. Se trata de esto. ¿Sí? Porque además una cosa importante, cuando uno es feliz y cuando uno tiene pasión, lo contagia a los demás. ¿Y qué mejor que trabajar con gente feliz? ¿Qué mejor que trabajar con gente con ganas? ¿Qué mejor que trabajar con gente con disposición? ¿Qué mejor que trabajar con gente con la que te ríes? ¿Qué mejor que esto? Pues pensemos qué hacemos cada uno en nuestro entorno para que esto sea así. Esto no depende de nadie, ¿eh? Esto es una elección personal. ¿Qué huella quiero dejar? Nosotros en Human Age Institute hablamos de dejar huella y entonces lo hablaba con mis compañeras de Human Age Institute. Cada persona donde estamos dejamos una huella. Independientemente de la posición que tengamos cada uno, porque esto es muy volátil. Es muy volátil. Hoy estoy aquí, mañana estoy aquí. Lo importante es qué huella yo como persona quiero dejar en mi entorno. Y eso es una decisión personal. Vuelvo a lo mismo. Es una decisión personal. Gestión del cambio, iniciativa, orientación a resultados. Estamos en un mundo, por supuesto, muy competitivo. Tenemos que ser capaces, pues esto, de todo lo que vaya aportando,
tenga una orientación absoluta a resultados. Flexibilidad, como os avanzaba antes, inteligencia emocional. Inteligencia emocional es ser capaz de conocer mis emociones, aceptar mis emociones, gestionar mis emociones, entenderlas del otro. Y avanzar juntos, que no es fácil, porque no nos han enseñado. Pero este es el reto que tenemos. Inteligencia emocional, liderazgo, por supuesto, si tenemos que impulsar un equipo de personas, orientación al cliente. Trabajamos para y por el cliente, no lo olvidemos. En las compañías trabajamos para el cliente para generarle una gran experiencia. Se trata de generar experiencias. Y quiero que os quedéis también con esta palabra. No se trata tanto de promover o de proveer el servicio que nos hayan pedido. No, se trata de cómo lo hemos hecho para generar un vínculo y una experiencia con ese cliente, que al cliente decida seguir trabajando conmigo. Y eso no es solamente el qué hacemos, sino cómo lo hacemos. ¿Y qué huella quiero dejar yo ahí personal para que esto siga siendo así? ¿Sí? Idiomas, ¿qué os voy a contar en un mundo tan global como en el que estamos? ¿Cuántos de vosotros estáis estudiando algún idioma? ¿Sí? Bien. Bien. No lo dejéis. No lo dejéis. Una de las prioridades es tener conocimiento de inglés. Nos permitirá hacer lo que queramos hacer para ser felices. Es un básico hoy para trabajar prácticamente en cualquier sitio. ¿Sí? Trabajo en equipo, habilidades comerciales. ¿Cuáles son las más prioritarias? ¿Cómo os ha avanzado compromiso? Ya os he comentado lo que es y lo que implica la iniciativa y la proactividad. He pensado que, quedaros con esta frase, he pensado que. E idiomas, los acabo de comentar. Idiomas. Os van a diferenciar también por esto. Porque el mundo es muy global. Es muy global. Y hoy estoy aquí y mañana podré estar allá en función de lo que yo voy a aportar también en ese conocimiento. ¿Sí? Y de todo esto no podemos olvidar lo que os comentaba también antes, la orientación a resultados. Y quiero que os quedéis con una frase que es que buscar trabajo es un trabajo en sí mismo. ¿Sí? O sea, buscar trabajo es levantarte a las 8 de la mañana, hacerte tu Excel, saber en qué empresas has estado, qué gestión has hecho, qué seguimiento has hecho, cuáles te faltan. Es un trabajo en sí mismo, con horario, con descansos, con comidas y con seguimiento. Es así. Perseverar, perseverar y perseverar. No hay más. No hay más. Es esfuerzo. A mí me enseñaron de pequeñita que el que la sigue la consigue. No sé si es cierto o no. Pero bueno, si os sirve, pues el que la sigue la consigue. ¿Sí? La otra tendencia importante para nosotros y que es importante que conozcáis es la elección individual. Fijaros, cuando yo era pequeña, mi padre me comentó que en los años 60 ya, en el National Geographic que leía una frase que a mí ahora me impacta mucho cuando os lo cuento. Y decía, si eres bueno tendrás buen trabajo. Si eres muy bueno tendrás un buen trabajo y trabajarás donde quieras. Y si eres muy, muy bueno, trabajarás donde quieras, cuando quieras y como quieras. En los años 60. Claro, hoy es exactamente igual. Hablamos de elección individual. ¿Sabéis lo que es elección individual? En Davos le llamaban los hub y los no hub. ¿Sabéis quiénes son los hub? Los hub son los que tienen las competencias, conocimientos y habilidades necesarias hoy para triunfar en el cambiante mundo del empleo. Esos son los hub, los llamaban así. Y los no hub, no tener, son aquellas personas que no tienen ese conocimiento, no tienen ese compromiso, no tienen esa habilidad, no tienen esa actitud para sobrevivir en el cambiante mundo del empleo. Y mi pregunta es esta, ¿dónde quieres encontrarte tú? ¿Dónde queréis estar? Esto es muy fácil, ¿eh? Esto se aprueba a la primera. ¿Dónde queréis estar? En los hub, ¿sí? Está claro, ¿no? Pues esto es lo que es. Esto es lo que es. Si tú aportas ese valor diferencial, la compañía te va a buscar. La empresa te va a buscar, no lo dudéis. No lo dudéis. Pero tenéis que aportar ese brillo distinto. Ese brillo distinto. Bien, un breve flash, pues bueno, que la elección individual también depende de que no hay una solución estándar, es decir, que en función de cuándo hemos nacido también ha habido un contexto económico, social y político que sin duda ha influido en nuestras vidas y que sin duda influye posteriormente cuando nos hemos incorporado al mercado de trabajo. Claro, vosotros os hablo de los baby boomers y la generación Y, etcétera, etcétera, os queda muy lejos, ¿no? Yo estoy aquí, que sepáis que estoy por aquí. Pero quiero que os quedéis con la idea de que en función también de cuándo hemos nacido, tenemos unas habilidades distintas o unas necesidades distintas a la hora de trabajar, más que habilidades, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Es decir, la generación Z, pues personas hiperconectadas entre el 1994 y 2004.
personas hiperconectadas, les gusta compartir conocimiento, sois y estoy, es decir, son personas, y aquí muchos de vosotros estáis aquí, quiero pensar, ¿verdad? Sí. Necesitáis la red para estar conectados socialmente, porque de alguna manera si no estáis, no sois. Yo tengo una niña también de estas edades y os aseguro que sin su WhatsApp y su Snapchat y su algo más, su Instagram, no es persona. Y digo, en esa parte de todo esto eres persona en sí mismo. Pero bueno, tenemos que trabajarnos también esto, ¿eh? Y este es el mundo en el que estamos. Es decir, ¿cuál es la motivación? Trabajar conectado, redes internas y tener la oportunidad de tener voz a través de la red. Este es un ejemplo, ¿eh? Pero si nos vamos a la generación Y, las motivaciones laborales son distintas porque su contexto ha sido diferente. Mi contexto ha sido distinto al vuestro. Y más si nos vamos hacia atrás, ¿no? ¿Qué vamos a hablar de los millennials? Los millennials, que también estáis aquí muchísimos, ¿verdad? Nacidos entre 1980 y 1995, pues bueno, estamos muy expectantes, porque dentro de muy poquitos años vais a ser la mayor fuerza laboral en este mundo. ¿Y qué tenemos que saber? ¿Qué es lo que os motiva a vosotros? ¿Qué os mueve a vosotros, ¿no? Para que nosotros también, como desde las compañías, podamos dar respuesta a esas necesidades, ¿no? Y también me pongo al revés, es decir, cuando vosotros trabajéis en las compañías, cuando ya estéis incorporados al mercado laboral, pensad también qué generaciones tenéis y pensad también qué necesidades tienen para poder dar respuesta a estas necesidades y poder fidelizar al talento. ¿Sí? Ya ni veo. Si esto no hace falta ni que lo leas, lo sabéis vosotros mucho mejor que yo. Tecnología, nativos digitales, sois colaboradores, os motiva pues, la resolución de problemas y hacer la diferencia, la inmediatez, queréis las cosas para allá, ¿no? Os importa mucho la carrera profesional, qué voy a hacer aquí, cuándo lo voy a hacer, queréis que todo vaya muy rápido. Ese es nuestro reto también, cómo os damos respuesta a estas necesidades, porque las compañías van rápido para unas cosas, pero a lo mejor no tan rápido para otras, en función de lo que vosotros estáis esperando. Y eso es lo que nosotros tenemos que ser capaces de encajar y de ajustar, ¿no? Sois extremadamente sociales y tenéis interés en el trabajo en equipo. Esto es lo que ha salido del estudio que hemos hecho de los millennials, como prioritario. Bueno, pues tenemos que saberlo. Tenemos que saber, como os decía, cómo damos respuesta a estas necesidades vuestras. Y los centennials, pues todavía más, ¿no? Lo que os comentaba antes, la generación Z. En cualquier caso, lo hablábamos con Jorge cuando veníamos, ¿verdad, Jorge? Hay muchas generaciones, claro que sí, pero quedaros con una cosa muy importante que también se decía en Davos, que es la importancia de la diversidad como valor. Porque la tendencia nuestra es normal, nos juntamos con las personas más afines, eso es lo que hacemos, ¿no? Pero crecemos cuando nos juntamos con personas distintas a nosotros. Ahí hay valor, ahí hay valor. Por eso, ¿cuál es mi invitación? A que tengáis curiosidad por las personas diferentes a vosotros, porque vais a aprender de ellas y ellas van a aprender de vosotros. Y a que cuando os integréis en las compañías, cuando empecéis a trabajar, tengáis en cuenta el valor de la diversidad. Todo lo que vosotros podéis aportar a otras generaciones y todo lo que otras generaciones nos pueden aportar a nosotros. Mucho más de lo que os podáis imaginar. Pero para eso tenemos que hacer una cosa muy difícil, que es quitar etiquetas, ¿no? Yo todavía me acuerdo cuando iba al colegio que eran los de la B, los de la A, no os pasa a vosotros, los de la D. Al final te quedas con una etiqueta. Y cuando te quedas con una etiqueta es muy difícil dar un paso más y querer acercarte y ver qué de bueno tiene el otro y que me pueda servir a mí, ¿eh? Yo os animo a que os quitéis esas etiquetas, dejemos el juicio porque lo único que hace es cerrar puertas a futuro y vayamos con una mirada de apertura hacia el otro, porque es la única manera además de sobrevivir, de ser sostenibles, ¿no? Bien, gran reto, la revolución tecnológica. Aquí, bueno, seguramente me podéis contar vosotros muchas más cosas que yo. La revolución tecnológica tiene también dos retos importantes para las compañías. Creo que, sin duda, la tecnología nos ha permitido llegar a lugares donde jamás nos hubiéramos podido imaginar y a mercados donde hoy no estaríamos si no hubiera habido la tecnología. Pero para las empresas la tecnología también nos hace más vulnerables. ¿Sabéis por qué? Porque hoy en día no sirve con decir que eres una gran compañía. Hay que hacerlo. Porque si no lo haces, mañana, igual que el TripAdvisor, ¿quién no mira TripAdvisor cuando hace un viaje? O cuando se va a cenar con su novio o con su novia. Vamos, creo que todos vamos a levantar la mano. Pues esto es igual. Es decir, según como tú hagas las cosas en tu organización, así querrán venir a ti o no. Por eso las compañías somos más vulnerables. Y por eso es importante que cuando os incorporéis a las compañías también lo tengáis en cuenta. Si decimos que vamos a hacer algo, lo hagamos. Seamos coherentes, seamos creíbles, seamos confiables. Porque incluso teniéndolo en cuenta, metemos la pata. Por lo cual, acordaos de esto es muy importante. Ser creíbles.
Fijaros, algunos datos que a mí me asombraban, ¿no? Facebook, si fuese un país, si habláramos en términos de país, sería el país más poblado del mundo. Imaginaros. 600 millones de usuarios, nada más y nada menos. El 80% de las compañías utilizan LinkedIn para encontrar empleados. ¿Quién de vosotros está en LinkedIn? Bien. Es importante estar en las redes sociales. ¿Qué os voy a decir? Para tener vuestra marca personal, para tener visibilidad, para generar contactos con otras personas, con compañías, para dejar de alguna manera vuestra huella, ¿no? España ocupa el 6º puesto en el uso de Internet en Europa, siendo Madrid, Cataluña, País Vasco y las comunidades de mayor uso. Esta es la reflexión que os quería hacer, simplemente que estéis en la tecnología, que la aprovechéis para generar vuestra marca personal, para contactar, para aportar todo ese valor que tenéis de distinto, ¿no? Y de diferente. Y bueno, quería acabar resumiendo los 20 grandes cambios en el mundo del empleo que creo que también nos sirve compartir, ¿no? Estábamos en el ayer, en la era industrial, la era de la información, y hoy, como os decía, estamos en la era de las personas, la era del talento, la era Human Age que llamamos nosotros. Hemos pasado del capitalismo al talentismo, de capital como centro de motor de transformación a la persona o al talento como motor de transformación. Antes lo importante era acceso al capital, ese era el diferenciador clave. Ahora lo importante es el acceso al talento. ¿Cómo accedemos al talento? El mercado laboral giraba alrededor de los empresarios y de las empresas. Ahora el mercado laboral gira alrededor de las personas con habilidades, con conocimiento, con actitud, con talento. Los empleados perseguían a las empresas, ahora las empresas persiguen a los empleados. Somos nosotros los que tenemos que ser capaces de ser empresas atractivas, empresas que de verdad generemos oportunidades de desarrollo, empresas que generemos entornos de confianza donde las personas quieran crecer con nosotros, es decir, empresas que hagamos ciclos de talento cada vez más excelentes, ¿no? En atraer, desarrollar y comprometer. Esa es nuestra responsabilidad para poderlo ofrecer. Las empresas establecen las condiciones y ahora son los empleados quienes establecen las condiciones. Si tienes talento, tendrás oportunidad de, lo que hablábamos antes, de ser un hub. Y cuando eres un hub, estás en otro nivel de interlocución, en otro nivel de conversación. Los empleados viven cerca o son del lugar de trabajo. Y hemos pasado a que los empleados viven o son de cualquier sitio. Yo soy de León, vivo en Zaragoza y mi equipo está en Madrid y en Barcelona. Esa es mi manera de funcionar. Eso es un ejemplo, pero bueno, tenemos muchos más, ¿no? ¿Esto por qué es posible? Primero, porque buscas el talento donde está y segundo, porque también generas entornos de confianza donde permites que la gente esté donde esté, haga lo que tiene que hacer porque confía en ella, confías en ella. Y esto es importante también, ¿no? Generar espacios y confianza y vínculos para que esto sea posible, ¿no? Antes había fronteras, ahora, como ya sabéis, ya no hay fronteras. De ahí la importancia, como os decía antes, ¿no? Del idioma, del inglés. Absolutamente necesario, ¿vale? La migración es escasa, la migración es habitual. ¿Cuántas personas están haciendo prácticas en otros países o trabajando en otros países? O al revés, ¿no? ¿Cuántas personas de otros países tenemos aquí, compañeros en la universidad? Aprovechar para compartir esas diferencias culturales. Todo esto os va a enriquecer. Todo esto genera vínculos que algún día, en algún momento, os pueda también servir de palanca para incorporaros al mercado laboral. Antes teníamos exceso de talento y ahora tenemos desajuste de talento, lo que os comentaba antes, ¿no? La dificultad que las compañías tenemos hoy. Antes teníamos desempleo por exceso de oferta de empleados y ahora lo que tenemos es desempleo por demandas específicas. No se encuentra muchas veces el talento que se necesita y tenemos que ir a lugares que no habríamos pensado ir para poder encontrar este talento. Esta es una realidad. Antes éramos esclavos de la tecnología, ahora tenemos que usar la tecnología como liberadora, Con lo que os decía antes, nos tiene que permitir llegar a lugares donde no habíamos podido llegar nunca, nos tiene que permitir conectar con personas que jamás habríamos pensado conectar antes, nos tiene que permitir tener una visibilidad que antes nunca hubiéramos podido imaginar, una agilidad que antes no existía. Utilicemos la tecnología como palanca liberadora, ¿no? Antes era un trabajo para toda la vida. Yo soy de estas, de las de llevo 20 años en Manpower Group porque creo en lo que hago, me han dado la confianza para seguir haciendo lo que me apasiona, que es estar con las personas. Pero es verdad que también tenemos que cambiar esto. Es decir, no es absolutamente necesario estar en una compañía toda la vida. Depende de qué comprometido estés, cuánto estés dispuesto tú a dar. ¿Cuánto estés dispuesto tú a dar? Y no significa que haber trabajado en distintas compañías durante los próximos años de vida laboral esté mal. No, al revés. Da todo lo mejor de ti mismo donde estés.
Sé sincero con esto, da al máximo. Y cuando creas que no lo estés dando, piensa qué pasa, piensa si puedes cambiarlo, piensa si está en tu mano, piensa si no, y toma una decisión, ¿sí? Por algo que para mí es importante, que es que sigáis manteniendo la pasión, que os sintáis vivos, que os sintáis que seguís aportando donde estéis. Y esto depende también de esto, de quererse apalancar o de verdad contribuir, dejar huella y generar cambios en los entornos donde estéis. Importante también, ¿no? Los países de la OCDE eran los que eran dominantes y ahora sabéis que hay países nuevos, los países BRIC, donde es verdad que se han dado unas oportunidades de empleo que antes no existían y también tenemos que tener esa visión global. ¿Cuántos de vosotros estáis dispuestos de salir de esta maravillosa ciudad o de este maravilloso país? Tengamos esa visión mucho más global. El mundo no acaba aquí, ni en Madrid, ni en Barcelona, ni en Zaragoza. Al revés, si tenéis oportunidades, lanzaros a tener oportunidades. Es una experiencia de vida absoluta que siempre os va a sumar, ¿sí? Trabajar para una organización y trabajar con una organización. Esto es lo que quiero decir con el compromiso. Es muy distinto sentirte que trabajas para o sentirte que contribuyes a. Que lo que hago es porque quiero que esta compañía crezca por lo que yo aporto en ella. Y es importante que lo veáis desde allí, no desde trabajo para. Porque tu situación es distinta. Tu vivencia emocional es diferente. Tu vínculo es distinto. Es bien distinto. Antes el ser distante, es verdad, ahora las compañías tenemos que ser más cercanas para, pues justamente para lo que os avanzaba antes, ¿no? Para generar ese vínculo, para conocernos, para saber cuáles son vuestras necesidades, cuáles son las nuestras, cómo podemos encontrar ese win-win. Al final, los vínculos con las personas son los mismos estemos donde estemos. Es lo mismo, o sea, yo claro que quiero tener vínculos con mis amigos, sí, quiero tener vínculos con mi pareja, sí. Cuanto más confianza genero, más vínculo consigo. Cuanto más hablo, cuanto más comparto, cuanto más sincero soy, más vínculo consigo, mejor me siento, más soy yo. Lo mismo en una organización. Es exactamente igual. Lo que queremos es esto. Tenemos que conseguir generar esos vínculos que me digan, yo quiero casarme con él. Quiero casarme con él. Quiero casarme con ella. ¿Sí? El tamaño de la empresa es importante, la agilidad es lo importante. Learning agility. En esto quiero haceros también muchísimo hincapié. El mundo cambia muy rápido, tenemos que ser capaces de tomar decisiones rápidas, aprender rápidamente, porque si no nos quedaremos fuera. Y no es una decisión. Es decir, el mundo es así. El mundo es así. ¿Cómo optimizo mi tiempo? ¿Cómo me organizo? ¿Cómo plasmo esa idea que tengo en un plan exacto de rigor en tiempos que genera un retorno? Es decir, ¿cómo hago esto para buscar trabajo? ¿Y cómo voy a hacer esto a futuro cuando esté en una organización? ¿Sí? Cambia muy rápido. Contratar poder, contratar pasión, ¿qué os voy a contar? Hoy movemos a las personas, hoy no, siempre movemos a las personas por las emociones. Lo que creo que nos hemos dado cuenta hace poco de que esto es así. Esto es así, no movemos a las personas por procesos, ni movemos a las personas contándoles algo de que nos desvinculamos emocionalmente. No, movemos a las personas porque creemos en un proyecto, porque lo compartimos, porque le pedimos ayuda, porque lo celebramos juntos, porque nos divertimos juntos. Por eso movemos a las personas por pasión. Pues os invito también a que transmitáis esa pasión también en una entrevista de trabajo. Claro que sí. O sea, nunca os diré, sed distintos a lo que es una entrevista de trabajo. No, tenéis que ser vosotros mismos, porque vosotros es lo que aportáis, esa diferencia. Cada uno de los que estamos aquí somos únicos. Eso es una gozada. Es muy complicado ser hoy una cosa y mañana otra, porque además esto tiene cortas patitas. Tiene cortas patitas. Por tanto, ¿qué os diría? Sed vosotros mismos, confiar en vuestras posibilidades. Defender lo que queréis, ser honestos con vosotros. Eso es lo que más vais a trasladar a una entrevista de selección. Y si no encaja, no encaja. Es que no será para ti. Pero no deis una imagen distinta a la que seáis, porque esto no os generará pasión, no os generará compromiso, no os generará vinculación y no seréis felices. O sea, estar muy conectados con vosotros mismos, porque es muy fácil perderte, ¿no? ¿Qué quiero yo? ¿Qué puedo aportar yo? ¿En qué creo en mí? Y esto es lo que tenéis que trasladar. Dirigir y... Cuidado. Bueno, todavía estoy ágil. Bueno, esto de ir a Pilates no viene mal. Confirmo la teoría de que hay que seguir haciendo ejercicio. Hay que seguir haciendo ejercicio. Esto lo había dejado de lado, tenía esa duda, pero no, está claro que no. Es que yo sentada no puedo estar. Yo
soy demasiado apasionada como para estar sentada, por lo cual he preferido estar de pie, ¿no? Dirigir y controlar por flexibilidad, lo que hablábamos antes. No se trata de controlar a qué hora entra, a qué hora sale. ¿Vosotros creéis que yo puedo controlar a mi equipo que está en Madrid y en Barcelona? ¿Vosotros creéis que yo puedo controlar si entra a las 9:05 o a las 9 menos 10? ¿O tengo que confiar en ellos porque sé que lo que van a hacer es un proyecto que les gusta? Sé que es un proyecto donde hemos trabajado juntos. Sé que tenemos un entorno donde me van a contar lo que pasa y yo les voy a contar lo que pasa. Esto es flexibilidad. ¿Pero eso qué significa? Que tenemos que dar. Si confían en nosotros, tenemos que dar. Porque la confianza es como con los clientes. La confianza cuesta mucho de conseguirla. Pero la confianza, si se traiciona, es difícil de recuperar. Y esto es muy importante. Se contrata mucho a la gente también por confianza. Son personas en las que creo que puedo confiar en ellas. Bueno, por tanto, al final mi pregunta es esto, ¿no? Es decir, ¿y tú cómo vas a hacer para poner tu inteligencia en acción? ¿Qué vais a hacer cada uno de vosotros? Con eso os quiero dejar, es decir, ¿qué vais a hacer para tener el conocimiento que queréis tener para llegar a donde queréis llegar? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Dónde vas a buscar? ¿A quién vas a pedir? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué plan te vas a hacer? ¿Hasta cuándo lo vas a tener? ¿Qué actitud vas a querer tener? ¿La de esta baldosa o la de esta baldosa? Esta, ¿no? La de la V o la de la R de responsable. La responsable, ¿no? ¿Qué compromiso, qué pasión quiero tener acá? ¿Cuánto de mí quiero dejar aquí? ¿Cuánto de orgullosa me voy a sentir si doy lo mejor de mí misma? Eso es compromiso. ¿Qué voy a hacer para orientarme a resultados si quiero buscar un trabajo? ¿Cómo me voy a planificar? ¿Qué plan voy a tener? ¿A quién le voy a pedir ayuda? ¿Cómo voy a saber que lo he conseguido? ¿Cómo me voy a levantar cuando me frustre? Porque esto también va a pasar. Dejadme que os cuente una anécdota que a mí me sirvió en mi época también de buscar trabajo, y era una presentación de PowerPoint que había una carrera con un sapito, ¿no? Y se oía, no lo vas a conseguir, no lo vas a conseguir. El sapito continuaba, y no, que no lo vas a conseguir, que eres un sapito, que eres un sapito. Y ganó la carrera el sapito. ¿Sabéis por qué ganó la carrera el sapito? Porque era sordo. Porque era sordo. Por lo cual, cree en ti mismo. Cree en ti mismo. Cree en ti mismo y en lo que quieres hacer. Tenemos recursos suficientes para hacer lo que queremos. No lo dudéis. No lo dudéis. ¿Sí? Y aptitud. Yo quiero dejaros estas reflexiones. Espero que os sirvan y quiero dar la palabra a Jorge Carretero para que os cuente, toda su experiencia, todo su saber hacer, y él tiene mucho que contaros con respecto a todo lo que es compromiso, actitud, aptitud y estado físico, que él no se ha caído ni una vez en todo este tiempo y yo ya me he caído una vez. Porque llevo gafas. Eso es. No como tú, que eres mayor y no te gradúas. Eso vamos a hacer. es. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues gracias por estar aquí, ya lo ha dicho Loles. ¿Y qué voy a añadir yo? Si has dicho tú todo. Pero bueno, vamos a ver qué me puedo inventar. Yo me quedo con dos cosas importantes. Una es el compromiso y otra es ser feliz. Sócrates decía que ser feliz es conocerse a sí mismo. Y Platón decía que la felicidad estaba en el amor. No sé con cuál quedarme. Bueno, lo del amor es precioso, pero si no te conoces a ti mismo, ¿qué coño de amor vas a hacer? No sabes cómo eres. Así que vamos a coger las dos cosas. Indiscutiblemente en la vida ser feliz es lo más importante. Yo estoy en una edad en que, lógicamente, todos estos estudios que se han hecho y demás igual, no estaba yo entonces. Entonces nadie ha tenido la posibilidad de decir, ¿y cómo era yo y cómo buscábamos trabajo nosotros? Pues buscamos el trabajo lo que surgía. Yo tengo 73 años, quiere decirse que nací en el 43 en la posguerra, y no existía eso de las relaciones humanas, la entrevista, cómo formarte, no. Es lo que te surgía, trabajabas, estudiabas, hacías lo que podías y adelante. Pero sí hay una cosa que yo siempre he marcado. Y es el compromiso que todos tenemos con la sociedad en que vivimos y con las sociedades que ha habido anteriormente, que si estamos aquí, estamos mejor, vivimos mejor, y todo mejor es porque sociedades anteriores se han preocupado de que efectivamente así sea. Por consiguiente, nosotros tenemos que esa herencia traspasarla y traspasarla mejor.
¿Cómo? Pues con el tema del compromiso. Y el compromiso no tiene edad. Yo os puedo decir que hace 2 años, con 71, volví a la universidad y estoy haciendo un MBA en Business. ¿Por qué? Pues que para hablar con vosotros y decir compromiso y decir que hay que tener esa actitud, de mala manera lo podría hacer si yo no daría el ejemplo con ello. Entonces, quiero que sepáis que ese compromiso es algo que va con vosotros, pero que tenéis la obligación de cumplirlo. Tenéis la obligación de mejorar la sociedad en que vivimos. Hay muchas cosas de las que hablamos que por la edad, lógicamente, no se llega a alcanzar y comprender del todo, porque la sociedad es la que vosotros vivís. El ser humano nace, crece, se desarrolla en un medio ambiente y, lógicamente, hasta aquí es la experiencia que tiene y lo que vive. Pero a partir de aquí, ¿qué podemos hacer? Pues comprometernos a aceptar lo que los mayores nos puedan enseñar y los mayores aceptar en que también podemos ser reemplazados. Hay un pulso que es donde tenemos que romperlo y aceptar las cosas que efectivamente nos van enseñando. Nuestros padres, amigos, jefes que tengamos en el trabajo, todas las personas que pueden conformar nuestro entorno social. Cuando se va a hacer una solicitud de trabajo, una entrevista, aquí hay directores de recursos humanos y había un chiste para que veáis la formación, lo importante que es, porque vosotros ahora os estáis informando en la universidad, pero no os estáis formando. Os vais a formar luego. El problema que hay de diferencia entre el trabajo y la universidad es muy grande. Cada vez va a ser mayor el compromiso, como empresas que ya lo hacen, de tener casi su propia universidad para ir formando a sus personas con arreglo a la necesidad que tienen. Pero indiscutiblemente vosotros os formaréis ¿en qué? Pensar también una cosa, que un título no os va a abrir las puertas del trabajo. Las puertas las abrís vosotros, la persona. ¿Cuántos hay en la burbuja universitaria, y lo digo de verdad, que quieren trabajar en lo que han estudiado y no existe esa posibilidad? Hay que tener la mente abierta a que efectivamente podamos trabajar en algo diferente, pero tenemos una cultura apropiada con lo que hayamos estudiado. Por eso es muy importante también que todos tengamos la actitud y el compromiso de trabajar alguna vez en algo. Si yo fuese director de recursos humanos, el currículum me parece muy bien, pero si no has trabajado ni siquiera de socorrista en la organización de tu casa, indiscutiblemente no me vale. Si no has sido hasta reponedor en Carrefour o donde sea, de lo que sea, no. A mí me interesa gente que se comprometa, que tenga la actitud de decir voy a hacer algo. Y si te has equivocado, pero ojalá las personas que yo seleccionase se hubiesen equivocado 2 o 3 veces, pero han intentado trabajar, han intentado hacer algo. Ya le diría yo que se ha equivocado, pero la voluntad de hacer algo es importante. Lo que no se puede es llegar a una edad en la que no has hecho nada más que estudiar, tienes muchos títulos, muchos másteres, muchas historias, y con 30 y algún año te dicen, ¿y qué has trabajado? No, yo en nada. ¿Y qué? Chico, por lo menos habrás sido barrendero en un sitio, yo qué sé, algo habrás hecho, que has tenido el rigor de haber, no sé, cumplido, haberte remitido a alguien. Algo tienes que hacer. Eso es muy importante. Entonces, os decía, eso indiscutiblemente, la información es vital, pero la formación la vais a adquirir luego. Y os contaba un chiste, que no sé si viene aquí o no, pero como veo a estos señores aquí, resulta que se presenta uno en un puesto de trabajo y dice, a ver, estudios. No, yo no tengo ninguno. Coño, ¿no estudia usted nada? En absoluto. ¿Experiencia en trabajo? No, tampoco. Pero vamos, ninguna, pero ¿no ha hecho usted nada? No, nada. ¿Y qué hace usted aquí? Porque pone aquí inútil sin experiencia. Entonces, quiere decirse que lo de inútil sin experiencia, eso lo había entendido así y estaba tan feliz. Bueno, a lo que vimos en cuanto al compromiso. Mira, el compromiso, indiscutiblemente, como bien decíamos, va con la persona y el concepto que tengas tú, de que verdaderamente te conozcas a sí mismo, sepas que si hay 10 escalones en la vida, en el 5º puedes ser inmensamente feliz y en el 10º inmensamente desgraciado. Conocerse a uno mismo es el principio de poder ser feliz, de tener la humildad de saber en qué tienes que mejorar y te sacrificas para hacerlo. A mí el deporte que he estado practicando durante muchísimos años me ha enseñado precisamente a valorar en qué puedo mejorar.
pues hago esto mal, técnicamente tengo que mejorar, tácticamente tengo que mejorar. Y ese sacrificio lo que me ha hecho es a sentirme muy, muy, muy feliz cuando lo he ido consiguiendo. Pero claro, yo no quería batir el récord del mundo. Es que es imposible, yo no tenía capacidad para ello. Bueno, pues el récord del mundo de 100 metros, si yo los corría en 1 hora, coño, a ver si los puedo correr en 60 minutos. Es decir, siempre, siempre, siempre decir yo no puedo dar más de sí, pero de aquí o físicamente. De aquí puedo dar mucho de sí. Si físicamente no me acompaña, puedo mejorar. ¿En qué puedo mejorar? Sacrificándome, entrenando más. Bueno, pues en la vida pasa lo mismo. Tienes que estar preparado siempre para mejorar, mejorar y mejorar. Y es un sacrificio que tienes que hacer, es un compromiso que tienes contigo mismo y a la vez lo tienes con la sociedad. Porque indiscutiblemente todos somos responsables de que haya una sociedad que sea más feliz, que esté mejor preparada. Y si estamos hablando del talento, si tú lo tienes, coño, deja la huella de ese talento, que los demás se puedan aprovechar de ello. Si decimos que la inteligencia, o sea, el talento de la inteligencia triunfante, yo digo sí, pero si no dejas una huella para que los demás se beneficien de ello, aquí no hay talento ni leches. Te lo tendrás tú para ti, pero indiscutiblemente para los demás no. Yo creo más en la voluntad que en la inteligencia. La persona que tiene voluntad y tiene un sueño, lo alcanza. La persona que es inteligente sin voluntad, no sirve. Porque los sueños los vas a alcanzar a base de la voluntad que tú pongas en adquirirlos, en conseguirlos. Si te conoces a ti mismo y crees en lo que haces, indiscutiblemente va a ser así. Ese es un mensaje que yo os dejo porque ha sido siempre mi forma de vivir, mi forma de hacer. Siempre he pensado en que podía mejorar y mi compromiso era ese. Entonces yo no he tenido la posibilidad que tenéis vosotros de que venga nadie a deciros en qué consiste una entrevista de trabajo y qué premisas son las que hay. No, me las marcaba yo. Yo sabía mis deficiencias. Y fui poco a poco, lo que en ese momento había, sin que nadie me orientase, y no es que haya llegado a mucho, pero indiscutiblemente soy feliz con lo que he hecho en la vida. Soy feliz estando aquí con vosotros y agradecido a que me escuchéis y aprendiendo de vosotros. Y deciros que la edad no tiene importancia si el compromiso y la voluntad de las personas se unen. Hace poco en Brasil, el campeón del mundo de 400 metros, ¿sabéis quién le entrenaba? Una señora de 74 años. Fijaros, una señora de 74 años rectificándole cómo tenía que poner el pie en el taco al salir, diciéndole qué es lo que tenía que hacer, cuando hay infinidad de medios tecnológicos que podrían analizar la salida, el poner la mano, el pie, todo. Bueno, pues una señora con 74 años. Y ese muchacho hacía caso a esa señora de 74 años y batió el récord del mundo. ¿Os imagináis cualquiera de nuestra edad, me meto yo, que venga a deciros lo que tenéis que hacer? Bueno, venga, hombre, yo estoy diciendo lo que tengo yo que hacer. Pues lamentablemente, a lo mejor sí os podemos decir algo de lo que podéis hacer. Pero es que vosotros nos vais a decir muchísimo más a nosotros de mira, déjalo, que ya lo hago yo. Entonces, por favor, el compromiso con vosotros, con la sociedad y dejar una sociedad más feliz, siendo felices vosotros. Eso es lo que yo os puedo decir. Y así es como he estado yo operando. Y os puedo decir que el compromiso de personas que parece que son míticos como son gente del fútbol, que ganan millones y millones, pensar que la mayoría de ellos están haciendo 1 y 2 carreras a la vez. Gente como Juan Mata. Mata hace marketing, está haciendo Inés y ahora va a editar un libro de poesía. Piqué tiene una empresa, con todo lo que nos parezca, con más de 40 empleados. Y tiene la oficina justo cerca de donde termina de entrar el Nou Camp para ir y ponerse ahí y sentarse. Son juegos virtuales y demás, pero tiene 40 empleados. Y así os puedo decir multitud de jugadores que sin necesidad, porque tengan la vida o 2 o 3 vidas, como se dice, resueltas, se comprometen con la sociedad y con ellos mismos. Y prácticamente todos están iniciando carreras universitarias. No se dice nada más que si lleva un reloj, lleva una gorra, lleva el coche, correcto. Claro que lo llevan. El otro día coincidí con el Atlético de Madrid, coño, había un Rolls en la puerta. Yo, coño, ¿de quién es un Rolls aquí? De Griezmann.
Y me dice uno, si se lo puede permitir, y digo, se lo puede permitir, me parece fantástico, pero coño, me parece que es una exageración que esta criatura vaya con un Rolls. Bueno, pues se lo puede permitir, se lo compra, habrá habido muchos trabajando para hacerlo y mira, mano de obra que da. ¿Qué se va a hacer? Esta es la única manera, pues no hay otra satisfacción. Pero en cambio hay otros que los ves tranquilamente y dices, bueno, pues Butragueño terminó su carrera de económicas y fue secretario de Estado para el deporte, estuvo haciendo prácticas importantísimas en Nueva York, Sanchís lo mismo, un tal Pedro Alfaro, que casi no lo conocéis, es traumatólogo, en fin, os puedo contar muchísimos casos de que yo viajo con ellos y les ves estudiando, leyendo, también jugando al parchís. Normal, lo haríamos cualquiera, yo lo hago con ellos. Pero os puedo decir de verdad que tienen un compromiso. Y os pongo esto como ejemplo para que veáis que el compromiso en la vida ni tiene que ver con la condición social, es tu actitud. La condición social es lo de menos. Porque la sociedad en que vivimos también hay gente desafortunada. Hay gente que pertenece a familias desestructuradas, a barrios marginales y que sepáis que también Human hace bastante por esa sociedad. Porque el país que no se ocupe de los más débiles, poco futuro tiene. Eso es un mensaje en conjunto que os digo. Vuestro compromiso con vosotros mismos y con la sociedad. Y aquí no hay más altos, ni más bajos, ni más guapos, ni más feos. Aquí hay personas individuales que como tal es difícil alcanzar algo si no lo hacemos en equipo. Así que, por favor, esta tontería que os acabo de decir, esta retaila de cosas, si la cumplís, yo diría que vais a ser felices. Muchas gracias. Me gustaría continuar con lo que os comentaba al principio, ¿no? Tener la oportunidad de escuchar también a compañías que están hoy aquí con nosotros para que nos cuenten qué buscan ellos, qué esperan de los jóvenes cuando se incorporan a su compañía y que de esa manera también podáis, ¿no?, coger, bueno, información que os pueda ser útil a la hora de la búsqueda de vuestro trabajo. Por lo cual, me gustaría que pasaran por aquí sin que yo me caiga. Santiago Vázquez, no puedo ni moverme. Santiago, por favor, director de Recursos Humanos de R, gracias. Manuel Estevez, gracias. Ignacio Revuelta, gracias. Y me voy a poner en otro sitio para asegurar mi salud. Nada más que esto. Y sentirme más cerca de la gente joven, tampoco me viene mal. Bueno, pues primero gracias por estar con nosotros. De verdad, creo que una parte importantísima de esto, estar en AdWords, es tener la oportunidad de escuchar a las compañías, ¿no? Qué piden ellos, qué puestos necesitan, qué competencias de todo esto que os he contado están ahora buscando, ¿no? Qué consejos nos pueden dar a la hora de la búsqueda de empleo, ¿vale? Entonces, a mí me gustaría, pues bueno, haceros esas preguntas, empezando por el que lo hacemos por edades, lo hacemos por orden de cómo se han sentado, ¿no? Santiago Vázquez. Primero el maestro, sí. Bueno, Santiago, muchas gracias por estar aquí. Y como os decía, a mí me gustaría saber qué previsiones tenéis de contratación en estos próximos meses, ¿no? A veces tampoco tenemos claro si las empresas están buscando gente o no, qué perfiles están buscando y qué mejor que compañías de vuestra tierra, no la mía, pero la vuestra, os puedan contar también qué están buscando. Gracias, Santiago. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias Human Age, a Manpower también por esta oportunidad que se repite, porque ya estuve hace un par de años en otra jornada. Para mí es un placer. Efectivamente, yo también tengo 2 hijos, estudiantes de la Universidad de A Coruña, uno de intercambio en Cardiff, precisamente estuve ayer y realmente me parece apasionante el poder disfrutar en estos momentos, pues la oportunidad de vivir una vida que se está haciendo, ¿no?, al principio. En el caso de R, nosotros estamos en un momento también, un momento de cambio. Acabamos de incorporar un nuevo consejo delegado y la semana pasada nos planteaba como reto dentro de la dirección de personas el asumir el cambio, asegurando un relevo generacional. En R pues hicimos unas incorporaciones masivas en los años de nuestro nacimiento, a finales de los 90.
A continuación, en la siguiente década, pues tuvimos un crecimiento más o menos sostenido y en estos momentos pues, nos encontramos con que debemos asegurar el rejuvenecimiento de la plantilla con una serie de incorporaciones. De tal manera que nos hemos planteado un objetivo y es el relevo de un 5% de la plantilla. Somos una organización con 200 personas internas y 1.300 externas. Lo que significa que a un 5% de relevo anual pues estaríamos incorporando a unas 10 personas directamente en la plantilla de R y un buen número en las empresas contratistas, en nuestros proveedores. En cuanto a los perfiles que nosotros buscamos, pues como es lógico y natural, relacionados con nuestra propia actividad, tenemos una demanda importante de profesionales y técnicos provenientes del mundo de la informática, de los sistemas, de la tecnología, de las ingenierías, pero también una demanda importante en el ámbito del marketing, de la gestión de los productos, etc. Y en este sentido a mí me gustaría decir que yo creo que las demandas efectivamente van más rápido que lo que es la oferta del sistema educativo, un sistema del que yo presumo siempre que tengo ocasión. Creo que el hecho de que grandes empleadores a nivel mundial vengan a España y concretamente a Galicia a buscar ingenieros de la Universidad de Coruña o de Vigo, etcétera, pues es la prueba de que efectivamente las personas formadas aquí compiten a nivel mundial. Si bien es cierto que, en mi opinión, pues cogiendo ayer el prospectus, que es la relación de las titulaciones de la Universidad de South Wales, con la que la Universidad de Coruña tiene un convenio de colaboración de doble titulación, pues resulta que su programa de oferta de titulaciones no tiene nada que ver con la nuestra, ¿no? Y yo creo que en este sentido, pues nosotros tenemos una serie de titulaciones y ellas lo multiplican, y su prospectus, su oferta, pues es de 200 titulaciones muy tradicionales algunas y otras que no tienen nada que ver, algunas incluso pues relacionados con la moda o con el desarrollo de aplicaciones para el móvil, etcétera, etcétera. Cositas más especializadas, por decirlo de alguna manera. En todo caso, yo creo que nuestro modelo pues es muy interesante porque nos da una formación generalista y yo en esta primera pregunta pues lo que os diría es que con independencia de lo que estudiéis, buscad vuestra pasión, efectivamente, buscad aquellas cosas que realmente os pueden hacer feliz, de tal manera que, si bien Loles decía que buscar trabajo es un trabajo, me gustaría deciros que cuando os gusta vuestro trabajo ya no tenéis que ir a trabajar. Quiero decir, el trabajo como fuente como aquello que nos impide hacer aquello que nos apetece, cuando uno consigue realmente que le paguen por hacer aquello que le gusta, pues resulta todo mucho más sencillo. Gracias, Santiago. Efectivamente, lo de buscar trabajo cuando te gusta no se llama trabajo, ¿eh? Se llama proyecto, se llama pasión. Ponerle otro nombre que probablemente también nos sirva. Gracias. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por estar aquí también con nosotros. Me gustaría que les contaras también, ¿no?, en Inditex cómo estáis viviendo el mercado, cómo estáis viviendo vuestras necesidades y que ellos puedan saber más un poquito de vosotros. Bien, muchas gracias Universidad de La Coruña, Human Age, Manpower, Barca, por insistir. Es un placer poder estar aquí con gente de nuestra ciudad y bueno, es algo y con un amigo y maestro, y esto es pues una auténtica pasada, ¿no? Yo pertenezco quizás a la parte menos glamurosa de lo que conocéis como el grupo Inditex, porque me dedico a la logística. La logística y la cadena de suministro es lo que garantiza que tenéis la reposición en las tiendas y que se renueva constantemente una oferta, ¿no? Por tanto, mi parte no es la que está más ligada a lo que es la inspiración, sino más bien la inspiración. Sí, la inspiración. Bien. Dentro de nuestro Inditex Logística, que es la empresa que agrupa toda la inteligencia logística del grupo, esto es la cabecera de la gestión de todas las plataformas logísticas del mundo, y especialmente en España, donde están las 13 plataformas principales. Tenemos almacenes fuera, pero los principales están en España. Hay todo tipo de profesiones. Nosotros, de hecho, internamente, y una persona que está aquí, que se ha incorporado recientemente a mi equipo, pues lo sabe, hemos un poco abandonado el tema de los perfiles. O sea, no sé si no es a lo mejor porque no tenemos tiempo de hacer una job description, pero por la velocidad a la que vamos, pero
hemos decidido abandonar ese tema de los perfiles, ¿no? El perfil me suena un poco a carpintería, me suena un poco al tema del aluminio, me suena un poco a una cosa que a mí personalmente no me aporta nada. Nosotros lo que estamos buscando es, y Human Age lo ha explicado maravillosamente, estamos buscando personas, ¿vale? Estamos buscando para los próximos 6 meses, para los próximos 6 días, está aquí una persona del equipo de selección, incluso para los próximos 3 días, casi si nos... Porque si somos una empresa absolutamente orientada a los resultados, una empresa de proceso que no puede parar en ningún momento, el reparto son 2 veces por semana y tenemos que garantizar que la ropa llegue a las tiendas en 48 horas, en todo el mundo a la vez, y eso implica que necesitamos generalistas, especialistas y cualquier tipo de persona que es capaz de, partiendo de la premisa de ser normal, hacer cosas excepcionales. Por eso, escribir en un papel que necesito un ingeniero de IT que sepa de robótica, etcétera, etcétera, está bien, pero si ese ingeniero de robótica o esa persona de empresariales que ha estudiado comercio exterior o ese abogado que sabe de etiquetado no es capaz de sumarse a ese engranaje en el cual hay que tener velocidad, flexibilidad, una adaptación constante, pues entonces me da igual, porque al final no, estaré contratando un problema, no una solución, ¿no? Con lo cual desprestigiaría recursos humanos dentro de la organización, con lo cual no daría servicio, con lo cual al final la posición que tenemos todos es que somos realmente vendedores de ropa, los 150.000 empleados somos vendedores de ropa, pues no estaríamos dando servicio. En los próximos 6 meses sí vamos a ser muy intensivos en mano de obra. Las plataformas logísticas llegan en puntas a tener 7.000, 8.000 personas, casi 9.000 el año que viene. Y en los servicios corporativos, en lo que conocemos con las oficinas, también. ¿Qué perfiles tiramos? Parece que ahora mismo, y seguro que esta sala no está solo llena de ingenieros, y hemos mencionado constantemente a los ingenieros y esto a lo mejor resulta decepcionante, ¿no? Si no soy ingeniero de IT, que sé de Big Data y que tengo clarividencia para los números y pensamiento ultramatemático, pues estoy fuera, ¿no? Lo cierto es que hay gente que se le dan bien los números y ha estudiado letras, hay gente que ha estudiado psicología y es fantástica con los números, hay gente que ha estudiado derecho y es fantástica con los números, hay gente que ha estudiado ingeniería y que es malísima con los números. Nosotros lo que queremos es personas que se adapten, que sean rápidas en pensamiento, que sean flexibles y sobre todo el tema del compromiso que os han insistido suficientemente esta mañana. Esto es vital, o sea, que la gente quiera, que la gente pueda y que la gente sepa. Y eso es una decisión personal. El compromiso es una decisión personal y no está avalada por ningún título, ningún máster, ni nada parecido. Es una decisión personal. Por eso, y yo creo que ya me estoy adelantando mucho, estoy dando aquí un panegírico, cortando cuando queráis, yo busco gente normal, pues lo decía hace un momento. ¿Qué es una gente normal? Una persona que sabe gestionarse a sí mismo y sabe gestionarse cuando está en un colectivo con otras personas. Normal. Una persona normal es una persona que resuelve sus emociones y sus conflictos de una manera normal. Esto es, no a cabezazos, no a gritos, no queriendo saltar por encima de la chepa de nadie, no queriendo ser lo que no eres, ¿vale? Una persona normal además tiene que tener una relación normal con las personas que tiene alrededor. El mundo Inditex no se entiende sin el trabajo colaborativo. Es imposible trabajar en nuestra empresa como un lobo solitario. Es imposible. Y es imposible desde el punto de vista en que no tienes un organigrama ni nada parecido. Si tú tienes un problema, vas a tener que buscar. Tu jefe te va a decir, ¿tienes un problema? Javier se acaba de incorporar y lo pongo como ejemplo. Y dice, Javier, bueno, ¿y el teléfono móvil? Sí, el teléfono móvil lo tienes. ¿Y el teléfono dónde está? En telefonía. ¿Qué está pensando Javier? ¿Que yo le voy a acompañar a telefonía? Él tiene que saber quién es la persona, tiene que buscarla, y si no, se tiene que buscar un amigo para encontrarlo y al final él tendrá el móvil. Y es un tío espabilado y al final volverá con su móvil, lo pondrá allí y dirá, hecho, y ya está. Un ejemplo básico de cómo funcionamos. Tiene que ser absolutamente colaborativo, porque es que no sabes a quién tienes delante, no sabes cómo funcionan las cosas, tú solo eres consciente de tu trabajo, del aquí y ahora, y por lo tanto tienes que ser una persona lo suficientemente autónoma y responsable. Y eso es de verdad el perfil, no una job description en el cual dice, joder, ¿sabes chino cantonés? Como el chiste de Forges, ¿no? Pena, ¿no? ¿Sabes chino? Sí. ¿Cantonés? No. Joder, qué pena. Pues no se trata de esto.
Bueno, más aterrizado imposible. Yo creo que les has trasladado tal cual es Inditex, tal cual muchas de las cosas que has contado. Yo estaba pensando también en Manpower Group, ¿no? Al final nosotros también hablamos muchísimo de colaboración y esto es un punto crítico de una empresa Human Age. Se acabaron los silos. Se acabaron los hilos. Porque yo trabajo en el departamento de nóminas no significa que no tenga que colaborar con el departamento de tecnología o con el de compras o con la red comercial. Se acabó. O sea, si no eres capaz de superar estas barreras, no serás ágil. No darás respuesta a los clientes y si no damos respuesta a los clientes, no generaremos resultados y no estaremos donde estamos. Por lo cual, gracias, de verdad, Manuel, por todo lo que nos has contado. Me quedo con lo de que no tenéis perfiles, porque para mí es una angustia esto de los perfiles actualizados cada semana, ¿eh? Muy bien, pues gracias, Manuel. Y Ignacio, te has puesto muy lejos, te has puesto muy lejos. No pasa nada. Bueno, Ignacio, un placer también tenerte aquí. Ignacio trabaja en Abanca, también recién incorporado, prácticamente los contará. Y mi pregunta es la misma, es decir, ¿qué retos tenéis en cuanto a nuevas contrataciones en los próximos meses? Bueno, gracias. Insisto en el agradecimiento de todos los anteriores a la organización, a Manpower, al Instituto, por haber montado esta jornada que yo creo que es interesante, que espero que aprovechéis. Que aprovechéis también la diversidad pues, de 3 compañías que efectivamente todas tienen una conexión fuerte con Galicia y con Coruña, pero como veréis, bueno, pues cada una tiene una variedad importante en sus planteamientos. Ya está. Manu no tiene perfiles, nosotros tenemos perfiles muy claros para determinados puestos por un tema simplemente de tamaño, ¿no? Abanca es una cara nueva en un mundo viejo, nos conocéis de sobra, aunque la marca es relativamente nueva, llevamos 2 años con la nueva marca, pero con una historia larga y muy cercana. Y nuestro propósito como organización es intentar hacer más fácil la vida de la gente y de las personas a través, en nuestro sentido, no de vender ropa o de vender servicios de telecomunicaciones, sino de proveer servicios financieros. Servicios financieros más tradicionales, como los del ahorro, la inversión o la financiación, y también, cada vez más, servicios financieros menos tradicionales. Medios de pago virtuales, tarjetas monedero, de transporte, servicios de información, servicios de consolidación de toda la información financiera que podáis tener. Y este conjunto de, vamos a decir, servicios más tradicionales o un campo más trillado y servicios más modernos también tiene lógicamente una influencia en los perfiles. ¿Qué perfiles estamos buscando? O sea, si hubiera que responder una frase, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando gente con interés en el mundo financiero. Como decía también Manu, yo creo que no tenemos una titulación especializada como puede haber, decía Santiago, algo en la Universidad de Nueva Gales del Sur que diga, oye, titulación para ser empleado en entidad de servicios financieros de comienzos del siglo XXI. Esa titulación no existe. Buscamos gente que esté interesada en el mundo financiero, que le eche un vistazo a Expansión o a Financial Times por la mañana, que sepa cómo van los mercados, que tenga interés por ver qué es eso del blockchain y que eso le parezca algo a lo que le va a dedicar los próximos años de su vida. ¿De dónde viene ese interés? Nos da un poco igual. ¿Cuál es la formación que habéis elegido para desarrollar ese interés? Pues podrá tener que ver con el mundo del derecho, con el mundo de la empresa, con el mundo de la investigación, con el mundo del marketing, de la ingeniería, del big data o de lo que fuera. Pero lo que para nosotros es importante es que exista ese interés por el mundo financiero al que, insisto, vais a dedicar los próximos años de vuestra vida. Y yo, mientras estamos hablando, señalaba 3 palabras que para mí son importantes, ¿no?, a la hora de buscar ese perfil. ¿Qué buscamos y qué buscamos seguramente? Y es algo que no os va a dar vuestra titulación universitaria, sino que se trae de casa y se va desarrollando en las distintas actividades que uno hace en la vida, ¿no?, la universidad y fuera de ellas. Buscamos inquietud, buscamos empuje y buscamos pasión. Y lo ponemos por delante porque la experiencia demuestra que esas cosas son difíciles de construir, ¿vale? Eso o se viene trabajando ya desde antes, o es difícil hacer en un curso de gestión, en un curso de capacitación, en una actividad de aprendizaje, ¿vale? En una actividad de aprendizaje podemos, comunicar cuál es la última normativa europea sobre fondos de inversión y cuál es la protección consumidores MiFID.
podemos aprender cuáles son las últimas técnicas de comunicación a través de tal. Pero esas cosas que hemos dicho de, oye, pues curiosidad e inquietud, de pasión y de empuje, son difíciles de construir si no hay nada anterior, ¿no? Con lo cual en nuestros procesos de selección los filtros van más por ese lado, porque tendríamos después un problema a la hora de incorporar gente que no tiene esa semillita donde poder seguir construyendo, y le prestamos menos atención, insisto, a cuál es la titulación específica o qué es lo que cada uno ha hecho, ¿no? Lo que tenemos es que construir un argumento que diga, oye, pues efectivamente esta persona parece que tiene ese interés por el mundo financiero y esas 3 cualidades que van a hacer que progrese en la organización. El Grupo Abanca ahora mismo somos en torno a unas 5.000 personas. Decíamos, ¿cuáles son las perspectivas de contratación para los próximos 6 meses? Permitidme el chiste, eso os tendría que dar igual, ¿vale? Si os apetece trabajar en un banco, ¿vale?, deberíais llamar a la puerta y decir por qué tenéis que estar trabajando en ese banco, ¿vale? Aunque hayáis leído en el periódico que el mundo financiero está como está, que el número de oficinas ha disminuido a niveles de el año 92 y demás. Si vosotros tenéis de verdad interés por trabajar en el mundo financiero, llamad a la puerta. Siempre estamos buscando gente. Siempre. Creo que ha salido también en la discusión inicial. El tema del trabajo de por vida es algo que vosotros ya ni vais a conocer, ¿vale? Igual vuestro padre o vuestro tío os va diciendo, no, entre en un sitio donde te vayan a tener toda la vida y donde cada 6 o 7 años te promocionen, y eso es lo bueno, ¿vale? Eso desgraciadamente no lo vais a conocer. Ni la velocidad del mundo ni los comportamientos, ¿vale?, de las empresas han hecho que esa, digamos, fidelidad o ese compromiso para toda la vida sea posible. Pero, sin embargo, sí que eso lo que os va a dar es la oportunidad de, pues, tocar distintas puertas e ir haciendo vuestra propia carrera. Con todo y con eso, ¿vale?, ¿qué perspectivas tenemos nosotros? Decía Jorge que vosotros ahora lo que estáis haciendo es informaros para pasar a formación. Bueno, pues el programa de incorporación y de formación de gente que entra en Abanca se llama Experiencia Abanca. Lo podéis ver en las redes sociales, está en LinkedIn, está en Facebook, hay noticias de vez en cuando en Twitter, pero recomiendo pasar por la página de LinkedIn y de Facebook, donde está expuesto cuál es el programa de Experiencia Abanca. Experiencia Abanca son unas 120, 140 personas en un programa de trabajo remunerado, real, y formación durante 1 año y medio, 2 años, que es nuestra forma de hacer el proceso de selección afinado, ¿vale? Ahí es donde, por un lado, vosotros tenéis la oportunidad de experimentar cómo es el trabajo en el banco, cómo es el trabajo real, no es PowerPoint, es trabajo de verdad. ¿Cuáles son las actividades de formación que se plantean a la gente que está trabajando en el banco en términos de productos, técnicas y herramientas? Y al final, para nosotros también, si queréis, es una entrevista prolongada durante 1 año y medio para ver, bueno, pues cómo es ese encaje entre la gente que está en el proyecto de Experiencia Abanca y las necesidades del banco, ¿vale? Para mí esa sería la recomendación, el primer paso para acercaros, e insisto, lo que buscamos más que nada es interés por el mundo financiero, el más tradicional, el más innovador, y esas 3 cosas, ¿no?, que decíamos: curiosidad, empuje y pasión. Bueno, pues muchísimas gracias. Me quedo con un montón de cosas, pero a mí me ha gustado mucho cuando decías, os debe importar poco los puestos que estamos buscando, ¿no? Si realmente quieres trabajar en el banco, ven. Lo hablábamos justamente antes. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué iniciativa vas a poner en marcha para ser el elegido, ¿no? Y va muy ligado con lo que estabas contando, por lo cual, muchas gracias. Podríamos estar toda la mañana segurísimo haciéndoos un montón de preguntas. Yo me voy a ir y me voy a saltar 3 que estaban previstas, pero una última para vosotros 2. Un consejo. ¿Qué consejo les daríais, Santiago? ¿Qué consejo le daría Manu a la hora de, bueno, pues de saltar al cambiante mundo del empleo? Bueno, te agradezco que saltes lo de las competencias, porque efectivamente las hemos contestado antes de que fuesen preguntadas, ¿no? Yo el consejo que os puedo dar, y sé que puede resultar un poco
poco ñoño el hablar de estos temas en una sociedad que nos está repitiendo constantemente que no se puede ser feliz, ¿no? Yo os daría el consejo de que os orientéis a saborear y disfrutar vuestra vida, ¿no? De alguna manera, y sin darnos cuenta, nos fijamos en todo lo que nos falta, nos genera cierta ansiedad, temer perder lo que tenemos y al final nos olvidamos de disfrutar lo mucho que tenemos, ¿no? Las personas que tienen un mayor nivel de satisfacción con su vida en el presente y un nivel de optimismo en relación a lo que viene, al final obtienen mejores resultados y también mejores niveles de satisfacción con la vida. En este sentido hay una investigación muy interesante. En 1980, en una universidad americana, se midió el nivel de optimismo de toda una promoción y 30 años después, en el año 2010, únicamente le preguntaron cuál era el nivel salarial. Las personas más optimistas en 1980 tenían un 20% mayor de ingresos 30 años después. No se puede decir que la causalidad sea probada, pero sí, desde luego, la correlación es indudable. En el mundo del deporte es clarísimo. Cuando uno no tiene autoeficacia, no cree en sus facultades, no es sordo cuando le dicen que no puede, pues al final acaba no obteniéndolo. En este sentido, yo he tenido en los últimos años la oportunidad de investigar y de estudiar. Precisamente presenté mi tesis doctoral en diciembre y ahí pues también vimos la correlación entre el nivel de felicidad de las personas y las ganas de querer ser feliz. Tengo que deciros que en general tenemos grabado en nuestro ADN que el trabajo no es una fuente de felicidad. Negocio significa exactamente negación del ocio. Trabajo viene de tripalium, del latín tripaliare, tripalium, arma de 3 palos, con la que en la Edad Media se gestionaban los esclavos. Y por otra parte, Adán y Eva estaban tan ricamente en el paraíso, incumplieron una ley y fueron expulsados del paraíso, castigados para ganarse el pan con el sudor de su frente, es decir, trabajar. El que hoy personas de las direcciones de personas o de recursos humanos os planteemos el nivel de compromiso como un elemento fundamental o que veamos el trabajo como algo positivo, puede verse como una revolución que viene de la mano de una nueva era. Human Age es exactamente esto, no porque lo diga Davos, sino porque realmente el mundo ha cambiado, porque las generaciones son diferentes. Maslow sigue ahí, es decir, seguimos teniendo... la motivación está determinada por la satisfacción de necesidades, es decir, hacemos aquello que vale la pena, que tiene algún sentido para nosotros, pero en esta nueva era resulta que las organizaciones tienen a la persona en el centro de sus fuentes de satisfacción de necesidades. Por lo tanto, tenemos una sola vida, es nuestra decisión dedicarla a aquello que no nos satisface, que no tiene significado, o es nuestra decisión también intentar llenarla con cosas que realmente pueden aportar más, a incrementar los niveles de felicidad de la sociedad y de los nuestros propios, porque al final el hombre más feliz es aquel que contribuye a la felicidad del mayor número de sus semejantes, y yo creo que eso es absolutamente fundamental. Si buscamos la felicidad a costa de los demás, nunca la obtendremos. Si buscamos la felicidad en el trabajo y en la vida a costa de intentar contribuir a la felicidad de los demás, seremos mucho más felices. Esa sería mi aportación. Pues gran aportación. Muchas gracias, Santiago, de verdad. Y no lo digo solo yo. Manu, ¿qué nos cuentas? Bueno, casi nada después de esto que voy a... Pero bueno, tengo la suerte de estar con una persona que ha sido mi maestro durante mucho tiempo y una persona que me ha inspirado mucho, y suscribo absolutamente todo lo que acaba de deciros Santi, ¿no? ¿Qué consejos daría yo? El primero y básico es que evitéis ser vuestro peor enemigo, ¿no? Yo recuerdo un verso de Fernando Pessoa que decía: solas conmigo mismo sin tenerme como amigo, y eso es lo peor que le puede pasar a una persona, ¿no? Por eso antes os hablaba del concepto de persona normal. Si empezáis a autolimitaros, hay literatura suficiente en el mundo sobre profecías autocumplidas, y si empezáis a ser Calimero, acabaréis siendo Calimero. Si os quejáis de todo, acabaréis con el huevo en la cabeza como estaba Calimero. Eso va a pasar. Por lo tanto, lo primero que tenéis que hacer es no limitaros, no ser vuestro peor enemigo. Lo segundo es intentar superaros. Es decir, lo acaba de decir Ignacio. Es decir, si vosotros queréis trabajar en un sitio, ¿por qué no intentarlo? Intentarlo con ganas, insistir, mandar un currículum por aquí, suscribirse a una página web,
buscar en LinkedIn, encontrar un contacto que un día te contesta, insistir, eso es importante. Después, no desperdiciar ninguna oportunidad de trabajar, porque trabajar es sano y no hay trabajo indigno, son indignas las personas que hacen, son las personas indignas las que hacen ciertos trabajos indignos. Empezar por abajo, la modestia, el esfuerzo, el compromiso con lo pequeño, ir creciendo es algo importante. Yo comprendo que si uno estudia una carrera universitaria, si uno estudia un máster, cree que su puesto está en una oficina dirigiendo seguramente delante de un cuadro de Excel, un cuadro de mando estupendo que ha hecho uno de esos ingenieros de Big Data, pero la verdad es que todos hemos pasado por estados intermedios que incluyen, y yo hablo de mi experiencia personal, hacer fotocopias, cambiar las cintas de vídeo de las cámaras de seguridad en Coca-Cola, como hice yo durante fines de semana en los cuales tenía que salir de la fiesta en la que estaba para ir allí porque el VHS solo grababa 3 horas. ¿Vale? Después se pasó a un sistema de larga duración que fue una bendición porque yo tenía que ir el domingo y al final apareció el disco duro, gracias a esta revolución tecnológica, apareció el disco duro de varios gigas y eso fue una bendición para mi fin de semana y mis relaciones sociales, ¿no? Si os digo que de verdad que no hay trabajos indignos, lo importante es moverse, lo importante es crecer, es en cada oportunidad dar lo mejor de sí mismo. Hoy trabajo en Londres en un café, mañana trabajo en Alemania en una tienda de Zara, pasado trabajo moviendo un camión. Voy creyendo en mí, la gente ve que soy una persona que me esfuerza, me he preparado porque tengo mi título, porque tengo formación, porque ya sé un idioma, me van a dar oportunidades, las buscas, no hay que ser un trepa en el camino, hay que buscar una línea en la cual colaboras, construyes, sumas y al final todo llega, tarde, antes, lo que sea, pero en el camino vais a disfrutar, estar orgullosos de lo que hacéis en cualquier momento. Y desde luego, mi mayor consejo es, no os autolimitéis, tampoco os hinchéis como si fuerais un globo aerostático, es decir, no, es que me dijo un tío de Inditex que no me autolimitara y ahora es que soy la leche. Bueno, a ver, la modestia es importante, pero creer en vosotros mismos, no os limitéis y adelante. El miedo juega muy en contra de las personas que buscan trabajo, muy en contra. Pues muchas gracias, Manu. Grandes consejos. Grandes consejos. Pues Ignacio, nos das tu último consejo, nos has dado ya muchos, pero si quieres dar el último consejo. Parece que estaba preparado. Lo que estaba preparado eran las preguntas que no hemos hecho al final, pero las respuestas no estaban preparadas y sin embargo, pues engancho a lo que decía Manu ahora, ¿no? La frase que yo me había puesto aquí para terminar es: no tengáis miedo. No tengáis miedo a probar, a intentar, porque además el momento es ahora. El momento es ahora. O sea, no esperéis a probar algo que os apetece dentro de 5 años, porque dentro de 5 años estaréis metidos en otra historia distinta y será mucho más difícil. Ahora es el momento de probar, de experimentar, y os lo digo sinceramente, un año que miréis, digáis, pero ¿cómo se me ocurrió a mí meterme a hacer no sé qué? De todo eso se aprende. ¿Vale? De todo eso se aprende. Y eso tenéis que aprender también a venderlo en vuestras entrevistas y a venderlo en vuestra candidatura. Aprovechad, haced la locura que os apetezca, ¿vale? Porque, insisto, ahora es el momento. Después, si siento tirar piedras contra mi propio tejado, con una hipoteca y 3 hijos, es un poquito más difícil experimentar. ¿Vale? Es posible y es deseable, pero es un poquito más difícil experimentar. Yo sigo empeñado en el 3, me había apuntado 3 cosas para decir, oye, ¿qué sería lo que yo creo que tendríais que desarrollar, ¿no? Con competencias de éxito? Y como hemos dicho toda la mañana, seguramente son cosas que no tienen tanto que ver con los temas académicos, formativos o de conocimiento, sino más con todo lo que ya desde hace años se llama inteligencia emocional, ¿vale? Para mí el primero de ellos, y entiendo que para vosotros es natural, pero tenéis que seguir ahí, es ser capaces de lidiar con la ambigüedad. Vais a tener muy pocas certezas en la vida, ni la información que recibís, ni los consejos que os dan 3 señores aquí arriba, ni nada. Tenéis que aprender a lidiar con la ambigüedad, y la ambigüedad son distintos puntos de vista, distintos detalles en la información, y al final con eso os tenéis que mover. No podéis esperar a tenerlo todo muy claro para poder avanzar, ¿vale? La segunda, y siento el palabro, pero es el único palabra que voy a saltar, pero es que queda muy bonito en inglés, que es
the ability to thrive in change, ¿vale? La capacidad de ser capaces de desarrollaros, crecer, incluso disfrutar dentro de un mundo que está eternamente cambiando. ¿Vale? Insisto, no solamente ser capaces de crecer y desarrollaros en ese mundo, sino además ser capaz de disfrutar con ese cambio constante. Y yo creo que la parte más importante que tendréis que desarrollar es la capacidad relacional, la capacidad de vivir en red. ¿Vale? Yo creo que a nosotros toda la red ya nos ha parecido estupendo y tal y cual para estar muy informados, sacar entradas de cine y tal y cual. ¿Vale? Es un avance, es un paso. A vosotros os va a tocar ser capaces de trabajar en red. Es decir, sacar adelante proyectos con gente que no vas a ver en la vida, ¿eh? Que habla un idioma que tú no hablas y que os entendéis en una especie de lengua franca, que es una especie de inglés ahí moderno, en el que se pierden muchos matices, pero esa va a ser vuestra forma de trabajar, ¿no? Es decir, ser capaces de llevar toda esa disponibilidad de medios, información, conexión, demás, no únicamente, como decíamos al principio, para Instagram, Snapchat y Facebook, sino para ser capaces de trabajar y sacar resultados para ahí, ¿vale? El reto es vuestro. Y vuelvo al principio, ¿no? No tengáis miedo para probar y para experimentar, que ahora es el momento. Muchísimas gracias a los tres. Yo creo que, grandes consejos de grandes profesionales de vuestra tierra que creo que os tienen que servir de palanca de transformación personal. Hablábamos, a mí me encanta la palabra disfrutar, de creer en vosotros mismos, de la humildad, ¿no? De hacer todas las oportunidades que tengáis de hacer cosas diferentes, porque todo esto va a sumar, de la frustración, de la resiliencia, y de confiar en vosotros y hacer lo que queréis hacer. Por lo cual, millones de gracias. Vamos a acabar ahora esta primera fase, pues de compartir con vosotros cómo vemos el mundo del trabajo, cómo vemos las competencias que se necesitan. Y voy a dar la palabra a María García, mi compañera, que os va a contar cómo vamos a continuar este Talent at Work. Y gracias personalmente porque he disfrutado un montón. Me veo a mí misma cuando tenía la edad que tenéis vosotros, luchando por esos ideales, ¿no? Y con esas dificultades y esa incertidumbre que comentaba también Ignacio, y que creo que es importante que también tengamos en cuenta, pero que querer es poder. Querer es poder. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, yo solamente quería daros unos detalles logísticos porque somos bastantes y quiero que sepáis cómo vamos a continuar las jornadas. Hemos acabado este módulo, que es el módulo más inspiracional y el módulo de las empresas. Hacemos un pequeño break y os vamos a pedir. Hablaban de la importancia de las redes y nosotros los eventos Talent at Work es cierto que los difundimos mucho en redes y queremos hacernos una foto de familia que además queremos que compartáis con el hashtag Talent at Work, por favor. Y sé que es un poquito complicado lo que os voy a pedir a todos, pero nos vamos a ir al lobby y nos vamos a hacer, junto con la universidad y junto con las empresas, esa foto. Posteriormente vais a subir a continuar con vuestra jornada, ya estáis distribuidos en 2 talleres, el del taller Curriculum.0, Elevator Pitch, se van a celebrar en la primera planta y continuaréis con el asesoramiento que todas nuestras consultoras os van a dar en los one-to-one. Así que a seguir disfrutando. Muchas gracias.